Saludamos a esta hora al exministro de Hacienda, exministro de Minas y exdirector de Planeación, el doctor Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas Santamaría, buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Igualmente, los riesgos que tiene la idea del presidente de que imprimamos dinero para pagar a las víctimas su reparación. Bueno, déjenme dar una reflexión antes de entrar a hablar de ese tema, pero lo que yo veo es que el presidente diariamente quiere enganchar a la opinión pública colombiana en una controversia. Cada día cambia. La de hoy es precisamente esa, emitir dinero para reparar a las víctimas. Mañana va a ser otra. Pero estamos cayendo en el juego de él, estamos cayendo en esa reacción a lo que él va poniendo en la agenda diariamente, que tiene una intención, y es distraer al país del verdadero debate, que debe ser las cuentas que debe dar el presidente sobre los resultados de su gestión. Cada día peor evaluadas por la opinión, como lo mostró la encuesta que circuló ayer por parte de INVAM. Entonces, el presidente está logrando su propósito poniéndonos a reaccionar. En este caso sobre una idea que realmente la gente sabe que no es nada bueno. O sea, la gente sabe perfectamente que la moneda en Venezuela, la moneda en Argentina no vale nada. Y no vale nada porque se ha utilizado ese mecanismo de imprimir dinero para resolver todos los problemas. Y cuando uno ante cada problema lo que hace es emitir billetes, pues al final lo que genera es una inflación desbordada que pues lleva a lo que están hoy Argentina, a donde está hoy Venezuela, a donde está Ecuador, y es donde la gente ya no cree en su moneda y todo el mundo quiere tener dólares. Entonces, todo el mundo sabe que eso no funciona, todo el mundo sabe que eso es una cortina de humo para tratar de evitar la discusión de lo que el debate donde debe estar hoy. ¿Dónde debe estar el debate hoy en Colombia? ¿Por qué no hay combustible para la aviación? ¿Por qué el gobierno no se ha dedicado a resolver el problema logístico y más bien se ha dedicado a atacar a las empresas que están en ese sector, a amenazarlas? Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer como un corte. El otro día Luis Carlos decía, mire, en Colombia puede pasar lo que pasó en Venezuela, y es que hay mucha división entre los sectores de oposición, tiene toda la razón. Yo le añadiría eso, en Colombia puede pasar lo que pasó en Venezuela en el sentido de que tenemos un presidente que todos los días está agitando alguna propuesta para polarizarnos, para dividirnos, para tener un país más fracturado y sobre todo para generar una polémica en los temas donde no debe estar. La polémica debe estar en, oiga, ¿qué pasa con este gobierno que es tan malo, que no produce resultados, que nada de lo que anunció Petro candidato lo está realizando Petro presidente? Entonces, creo que no debemos caer tanto en ese juego que nos pone sobre la mesa el gobierno, que es un juego que finalmente hace que él gane y nosotros perdamos. Doctor Mauricio, usted lo ha dicho magistralmente, le mordimos el anzuelo, empezamos a debatir de un tema que no tiene que ver con presidencia. Cortina de humo, otro globo del presidente. Tampoco el Congreso, la autonomía del Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República es la que decide cuánto imprime, y además todos los días imprime, porque la economía realmente demanda muchos billetes, pero el tema va en esto. Ayer le preguntábamos al doctor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, si él estaba tentado a presentarse a la gerencia del Banco de la República, dado que el doctor Leonardo Villar termina su periodo ahora en diciembre. Y dijo tajantemente no me va a presentar. El doctor Leonardo Villar tiene la posibilidad de reelegirse, pero eso sí, lo dijo tajantemente, William se acuerda, pero eso sí, vamos a cambiar 2 codirectores del Banco de la República como nos permite la ley o la norma. Eso quiere decir, y para que los oyentes, doctor Mauricio, digamos, como le sigan el tema, los miembros de Junta Directiva del Banco de la República son 5, más el gerente 6, más el ministro 7. Si cambian 2, así sean independientes, los nombra el presidente, serían 2. La señora Olga Lucía Acosta la acaba de nombrar el presidente Petro, serían 3. Y el ministro 4. ¿Usted teme esa situación que el petrismo se tome la Junta Directiva del Banco de la República? No, no lo temo. Pero entonces aprovecho, Fernando, para esa pregunta, porque para decir 2 o 3 cosas. Primero, ojalá, como un acto de seriedad, de responsabilidad y sobre todo de búsqueda de un gran consenso y un acuerdo nacional, porque se lo merece
esa junta reelija al doctor Leonardo Villar. Ha sido supremamente serio, ha sido un buen gerente, ha hecho su tarea y el país tendría mucha tranquilidad. Y ojalá que el gobierno esté sintonizado con esa realidad. Es lo que normalmente se ha hecho, reelegir a los gerentes cuando terminan su primer periodo, como es el caso ahora de Leonardo Villar. 2, pésima idea que un ministro de Hacienda aspire a ser gerente del Banco de la República siendo ministro en ejercicio. Porque es el presidente de la Junta Directiva. Y eso de entrada cae mal, de entrada genera resistencias. O sea, me parece una mala idea. Ojalá que el ministro Bonilla realmente esté pensando en que no se va a meter. Hay que creerle lo que les dijo ayer. Sería una muy mala idea porque muy posiblemente le saldrían mal las cosas. No perdería todo, perdería el puesto de ministro de Hacienda y no quedaría elegido de gerente del Banco de la República, es mi opinión modestamente. 3, la pregunta suya. El gobierno está en todo su derecho y seguro lo va a ejercer. Todo el gobierno lo ejerce, claro, tiene la posibilidad de nombrar 2 codirectores, deja ahí su huella, su impronta. Ojalá el gobierno escoja gente buena, no activistas, no politiqueros, no personas que no saben de los temas, porque nos ha pasado en los ministerios, que nombran gente que no sabe, y sobre todo a veces nombran gente que no les gusta, que está en contra de sus sectores. O sea, al ministro de Comercio no le gustaba el comercio, la ministra de Minas no le gustaba el sector minero energético. O sea, aquí tienen que nombrar a alguien que le tenga el gusto al tema macroeconómico y que sea serio. Y esos 2 van a ser 2 de 7. No les da para que el petrismo entonces ahora empiece a dictar la política monetaria del país. No, eso no va a pasar. No va a pasar porque pues allá hay otros miembros ya. Y usted menciona que ya el presidente Petro nombró una codirectora, sí, la doctora Olga Lucía Costa. Olga Lucía es una economista supremamente seria, una persona muy seria, muy competente, muy profesional, con una carrera académica intachable. Entonces ella no va a hacer locuras, a pesar de haber sido postulada o nombrada por este gobierno, entre otras cosas porque viene de un origen académico que pues no, su marco mental es un marco mental que no le permitiría hacer, digamos, el tipo de cosas que seguramente el presidente Petro quisiera hacer. Entonces, estamos tranquilos. Exministro, entendiendo por supuesto que para los economistas hay casi que unanimidad frente al tema de la emisión y que, como lo ha explicado el doctor Quijano, esto es algo que decide y define el Banco de la República y no el gobierno, pero pues es que también a ustedes les cabe responsabilidad porque ese es un compromiso del gobierno Santos con el acuerdo de paz y se comprometieron a la reparación integral de las víctimas, que en Colombia son 8 millones de personas. ¿Por qué se comprometieron si sabían que el Estado colombiano pues no tenía todos esos recursos para reparar las víctimas como debería hacerse? El presidente habla de 360 billones de pesos. ¿Por qué se comprometieron entonces? A ver, los recursos existen. Otra cosa es que se estén utilizando para ese propósito y para lo que corresponde. O sea, el país desde que se firmó el acuerdo de paz ha tenido otras prioridades y no le ha dado la suficiente prioridad a ese tema de la reparación. La realidad es que lo que debería hacer el gobierno es, primero, darle la prioridad absoluta a este tema dentro del manejo del presupuesto. Segundo, hacer la planeación. Esto hay que hacerlo en un horizonte de tiempo suficientemente amplio como para que se pueda acomodar dentro de esa programación presupuestal. Entonces, nosotros hicimos muy bien los números en su momento cuando se firmó el acuerdo de paz en cuanto al costo, y fue parte, entre otras cosas, de esa controversia que se generó alrededor del referendo. Hicimos esos números, ahí fue donde sale la idea de que esto se debería hacer a 15 años para poderlo acomodar, y así quedó, 15 años, y las cifras daban, digamos, le daban el respaldo que existían esos recursos. Entonces, digamos que uno no se puede ir por el atajo, uno tiene que tomar la decisión difícil de decir, bueno, ¿cómo va a acomodar esto en el presupuesto? ¿Cuánto tiempo necesito? El atajo no puede ser, voy a imprimir dinero para resolver este problema, porque si se dedica a imprimir dinero para resolver este problema, al final del día la cuenta la van a pagar los colombianos que sufren por la inflación. O sea, de ahí es donde sale la plata, de la pérdida del poder adquisitivo de la gente para pasarle ese poder adquisitivo a alguien más. Y eso pues implicaría que sean los colombianos más pobres, más humildes, en una condición más vulnerable, los que acaban pagando los platos rotos. Es decir, es de la pérdida de poder adquisitivo de ellos que sale la capacidad de pagar la reparación de víctimas. Entonces, es una muy mala idea. El debate presupuestario hay que hacerlo, hay que decir, bueno, ¿cuánto cuesta y cómo se va a acomodar?
Ahora, ¿qué sentido tiene estar creando ministerios, ampliando la nómina de la Cancillería y al mismo tiempo decir no hay plata para reparar víctimas? No, la primera plata debería ser un ejercicio de austeridad de parte de este gobierno. Lo que pasa es que este gobierno no tiene la más mínima intención. La palabra austeridad no existe en su léxico, pero tiene que ejercerla para priorizar, para decir qué es lo más importante. Doctor Mauricio, buenos días, lo saluda Juan Lozano. A propósito de eso, y si nos venimos hoy a la hora y al ya, tienen un hueco de 12 billones. Ha dicho el ministro Bonilla y ha dicho Alexander López que efectivamente van a presentar un proyecto que llaman ley de financiamiento, pero que en realidad es una nueva reforma tributaria para volverle a meter la mano a los colombianos para que saquen otros 12 billones de pesos de impuestos de los colombianos, y están diciendo además que tienen que volver a mirar a los asalariados. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con ese presupuesto? ¿Debería el Congreso devolverlo para que no aprobar el monto, que bajen el monto y obligar a que exista lo que usted está mencionando, una verdadera austeridad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esta encrucijada a la que ha llegado el gobierno por cuenta de esa falta de caja que lo está agobiando? Bueno, con los buenos días, Juan. A ver, lo primero que tiene que hacer el gobierno es decirnos las cosas como son, sincerarse. El gobierno hace unas comparaciones y le da que el año entrante va a haber una caída del presupuesto y dice que hay una caída del 12% del presupuesto de inversión porque está comparando con el presupuesto que fue aprobado para el 2024. Pero recordemos que el presupuesto del 2024 pues ya fue aplazado, ya hubo una medida de congelar una parte de ese presupuesto. Entonces, el primero que tiene que hacer el gobierno es decir, mire, borremos esa parte del presupuesto que se congeló, que se aplazó. Realmente recórtelo, ese es el término legal. Recórtelo, porque esa es la realidad, sincérese. Y ya frente a ese presupuesto recortado de este año, pues el del año entrante que propuso pues, parece amplio. O sea, no es un ejercicio de austeridad, como decía hace un minuto. Entonces, es frente al presupuesto real de este 2024 que debe hacer ya un ejercicio de recorte. O sea, le falta recortar. Podríamos esperar que el Congreso lo hiciera, que el Congreso devolviera el presupuesto. Recordemos la opinión que el 15 de septiembre se vence el plazo para que el Congreso apruebe el monto total del presupuesto. Es decir, una vez que se aprueba el monto total, ya después lo que hay es una discusión de la composición. Entonces, antes de ese día, se puede decir, bueno, el monto total no va a ser ese que presentó el gobierno, sino uno menor. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque el Congreso no tiene esa vocación. No tiene la vocación de la austeridad. El único que debe creer en la austeridad es el ministro de Hacienda, ¿no? Tiene que convencer al presidente, pero el Congreso no le va a exigir austeridad. Pero el ministro de Hacienda sí debería imponerse. A mí me parece que detrás de todo esto hay también un primer paso y es un gobierno un ministro de Hacienda que le tiene que hablar al país con mucha franqueza, con mucha sinceridad, e incluyendo a su propio jefe y decir, bueno, no hay plata para todo esto, no hay plata para hacer. Es que el gobierno quiere, a punta de gasto, volverse popular, para entonces estar en una mejor situación en el 2026. Eso no va a ocurrir. El gasto no da popularidad, no genera popularidad. Eso no ha pasado nunca en la historia de Colombia. Entonces, lo primero es que decir, mire, sincerémonos, la opinión pública está mirando son los resultados de un gobierno. Si los resultados no son buenos, usted le puede meter todo el gasto que quiera, pero eso no le va a cambiar la aguja, no le va a mover la aguja a la opinión pública. Entonces, Juan, no creo que el Congreso vaya a cambiar el monto total. Entonces, mi opinión es, el ministro es el que debe decir, bueno, este presupuesto va a estar financiado de entrada, tiene que plantear que unas partidas de ese presupuesto van a tener que estar siempre en una condición de si hay financiamiento o no. O sea, condicionadas a que haya financiamiento. Y por último, ley de financiamiento. Yo creo que esa es la gran encrucijada que tiene el gobierno, porque está enredado. Mi gran preocupación, y lo digo aquí, aprovecho estos micrófonos para decirlo por primera vez, mi gran preocupación es que lo que yo escucho de lo que se dice en los pasillos del Ministerio de Hacienda es que lo que van a hacer es volver a clavar a los trabajadores colombianos reintroduciendo los impuestos sobre la nómina, el pago que hacen los trabajadores para el ICBF, para el SENA y para la salud. El empleador, el que contrata la mano de obra, hoy en día no tiene que hacer aportes a esas entidades. Eso se quitó en el 2012. Creo que los van a volver a meter, nefasto para la generación de empleo, sobre todo empleo formal.
Señor ministro, y primero, gracias por ayudarnos a entender todos estos temas económicos. Pero, doctor Cárdenas, es como si en Colombia hubiéramos dejado de entender de un día para otro que si ahogamos a la clase media de las familias, quemamos a la economía. No es tan difícil entender que la clase media, esa clase media asalariada a la que pertenecemos la gran mayoría de los colombianos sin ningún tipo de resentimiento, si usted la sigue apretando, pues no van a comprar casas, no van a comprar televisores, no van a hacer mercado, no van a viajar. Si nos terminan empobreciendo a los que recibimos salarios, señor ministro, exministro Cárdenas, bueno, usted siempre va a ser ministro en los recuerdos de todos, pues, hermano, quemamos la economía. Es decir, no es tan difícil. Un niño chiquito de 4, un alumno de primer semestre de los que usted da clase, entiende esta vaina. ¿Por qué estos personajes no entienden? Discúlpeme, cuando me da gripa, tiendo a exasperarme aún más. Muy bien, Luis Carlos, gusto saludarlo. Siempre un placer estar en estos micrófonos. Mire, yo he estado en varios gobiernos, yo he trabajado con varios presidentes, he estado en varios momentos del país, momentos difíciles, momentos de crisis, momentos donde los presidentes pierden popularidad. O sea, eso no es nuevo, esas situaciones no son nuevas. Siempre en los gabinetes aparece alguien que dice, hombre, no, esto se resuelve muy fácil, gastemos más, pidámosle al Banco de la República que emita y con esto se recupera, ¿no? Y yo le voy a decir lo que yo siempre he dicho y lo que yo siempre he pensado. Digo, mire, al final el papel de un gobierno no es gastar, el papel de un gobierno es generar confianza, es dar tranquilidad, es motivar a ese empresario pequeño, mediano, grande, que está pensando en un proyecto que tiene incertidumbre, porque obviamente el futuro es incierto, a que se lance, a que se le meta, a que haga el edificio, a que amplíe la tienda. O sea, el papel de un gobierno es dar esa seguridad, y eso es más un tema de generar la confianza, la estabilidad en las reglas de juego, el futuro económico despejado. Esa tranquilidad no es el gasto público. Este es un gobierno que no cree para nada en ese argumento que yo doy. O sea, si yo llegara a decir esto en un Consejo de Ministros de este gobierno, pues obviamente me sacarían a las patadas, porque este gobierno lo que cree es en que hay que generar controversia, todo lo contrario, hay que generar incertidumbre, hay que generar polémica, esa es parte de su estrategia política. Entonces eso le pasa una cuenta de cobro tremenda a la economía. Y por el otro lado cree que lo que le va a dar popularidad y respaldo en las urnas es el gasto. Entonces, es una tesis completamente opuesta, pero lo que usted dice es totalmente cierto, y es, al final, a la gente le va mal, la economía sufre, la clase media se afecta, no hay empleo, ya estamos viendo que el empleo cayó en el último año, 130.000 personas en Colombia se quedaron sin empleo, y todas ellas mujeres, eso es lo más increíble, y todos jóvenes. Entonces, este gobierno, pues, al no tener un buen entendimiento de cómo funciona la economía, se está enterrando el cuchillo, porque sabe que cualquier persona que observa lo que está pasando con la economía colombiana sabe que es muy difícil en esas condiciones que levante vuelo. Entonces lo que vamos a ver es más desempleo, el presidente va a ir perdiendo popularidad, a pesar de todo lo que quiera hacer en materia de gasto, a pesar de la creación del Ministerio de la Igualdad, a pesar de todo eso, no va a tener el efecto de generar popularidad. Entonces, pues en últimas es un camino duro, los próximos 2 años, difícil, pero al final sabemos que el respaldo de la opinión pública va a estar muy, muy debilitado, simplemente por cuenta de que este es un gobierno pues que no supo manejar realmente lo que era importante para que una economía fuera sólida. Que por cierto no es un tema de izquierda o derecha, porque usted ve, por ejemplo, a Lula o a López Obrador en México, pues que le dan espacio y le dan juego a los empresarios, a la inversión privada, y la inversión privada está creciendo allá. Esto es simplemente porque tenemos un presidente que tiene en la cabeza, entre ceja y ceja, la idea de cambiar el modelo económico y meter al Estado y sacar al sector privado. Y eso es lo que le ha hecho un gran daño a la economía. Doctor Cárdenas, lo que yo no entiendo es que me acuerdo una vez, una entrevista que usted nos dio en Caracol Radio. Siempre disfruté hacer entrevistas con usted y con don Darío Arizmendi, que usted utilizó un concepto de el multiplicador económico o el multiplicador keynesiano, usted siendo ministro.
Y tenía usted razón, usted le trata de explicar a Colombia, y nos trata de explicar a nosotros, que muchas veces un peso que se baja en impuestos es un peso que se vuelve 2, 3, 4, 5 en el manejo de dinero de la gente. Porque la gente, cuando le dejan de cobrar impuestos un peso, pues ese peso que no va a impuestos va a gasto, va a consumo, va a generación de empleo, va a expectativas positivas, va a viajes, va a educación. Si eso que usted explicaba, que está en los libros, que no hay que ser un genio para entender que esa es una de las maneras más confiables de generar desarrollo económico y crecimiento económico, ¿por qué hay unos señores que parece que no hubieran pasado por esos libros? Esa es la parte que yo no entiendo, señor exministro. Luis Carlos, usted que también sabe muy bien de estos temas, porque usted también tiene una formación de economista, entiende una cosa que en el país a veces no se entiende, porque a veces la gente dice, no, es que Gustavo Petro también es economista. Yo digo, no, él estudió otra cosa, él estudió marxismo, ¿no? Y usted oye los discursos de él y sus categorías, sus conceptos, son unos conceptos que están más en los libros de Marx, del Capital, ¿no? De la plusvalía, de la acumulación de capital, o sea, unos conceptos donde él tiene la idea de que lo único que genera valor en una economía es la industria. No piensa, por ejemplo, en términos de la tecnología, no piensa en términos de lo que hoy en día genera más valor en el mundo, que son cosas que no son materiales. En fin, él tiene unos conceptos que están equivocados, son unos conceptos, digamos, que son, por decir lo mínimo, están, digamos, totalmente fuera de lugar en este momento. Entonces, el problema es una falta de entendimiento de unos conceptos básicos que yo creo pues que en últimas nos hace mucho daño, porque pues no está discutiendo cómo se motiva la inversión, cómo se estimula la inversión, cómo se genera el consumo, qué papel juega el sector público, en fin. Creo que es un concepto más de ideología, donde en su ideología, en su marco mental, el papel del Estado es el que va a resolver todos los problemas. Es como echar el reloj atrás 30, 40 años en Colombia y decir, el Estado de la salud, el Estado de las pensiones, el Estado de las carreteras, el Estado va a generar los servicios públicos, el Estado, todo. Entonces, y ese modelo, por cierto, ya lo ensayamos en Colombia. Claro. Y no funcionó. Y lo ensayó el mundo. Y hoy en el mundo, países con ese modelo no hay casi. O sea, realmente uno de los, digamos, de los muy pocos países que tienen ese modelo es Cuba y Venezuela. O sea, de hecho, ni la China ni Vietnam, como usted sabe perfectamente, están en eso. Entonces, él está, digamos, en otro momento de la historia, del pensamiento económico. Se quedó anclado en un pasado que ya no tiene vigencia. Qué bueno sería, por cierto, qué bueno sería poder dar un debate con él sobre estos temas, porque él no tiene contrincante, claro. Él no genera debate. Él no propone un escenario, una tarima para decir, hablemos de estos temas, ¿no? Él pontifica, o una entrevista con alguien que supiera de algo del tema, ¿no? Sí, y él pontifica y da unos discursos, y obviamente la gente que está ahí aplaude, la han llevado en buses, le han dado un sándwich, no, le aplaude, pero no hay un debate sobre el estado del país. Nadie le está diciendo a Gustavo Petro, oiga, usted en campaña prometió tantos cupos universitarios, tantos kilómetros de vías terciarias, ¿dónde está eso? No, ¿él qué hace? Él sale a decir, hay que emitir dinero para reparar a las víctimas. Banco de la República, ponga en marcha la imprenta para generar esos billetes. Y entonces nos dedicamos a debatir eso, a decir, es una mala idea. Todo el mundo sabe que es una mala idea. Todo el mundo sabe que eso no genera ninguna solución. Pero él logró su propósito. Nos tuvo un día en eso. Y mañana, ¿de qué va a hablar? Mañana algo aparecerá. Doctor Cárdenas, y qué bueno hablar con alguien que sepa de economía, de verdad que es que con este gobierno ha sido tan difícil. Yo quisiera preguntarle otra cosa, y siendo exagerado con la utilización de su tiempo. Es que tratando de entender al presidente, me puse a revisar unos temas económicos que le gustan mucho a uno cuando está empezando la carrera
al borde de un canelazo y no hay joven que no sea socialista, eso también lo entiendo muy bien. Sobre los factores de producción, déjeme ir muy atrás en sus libros de economía y de teoría económica. Factores de producción que, según los libros de los ingleses del pasado, son solamente 3, ¿no? El trabajo, el capital y la tierra. Es decir, los humanos podemos acumular riqueza solamente a través del trabajo, si tenemos capital ponerlo a rendir y tierra ponerla a trabajar. Bueno, tierra, lamentablemente la mayoría de los colombianos, a no ser de que no seamos indígenas, tenemos muy poco acceso a la tierra, ¿no? Esa es la verdad. Yo tengo un apartamentico en Bogotá, eso no me da para cultivar absolutamente nada. Y lo otro que me queda es trabajar como una bestia, que es lo que hago. Y 2, lograr que como empleado me quede algún exceso de capital para poder rendir ese capital. Pero cuando usted me sube los impuestos, o un gobierno me sube los impuestos, de manera tal que no tengo posibilidades de generar algo de capital, termino siendo esclavo, como única posibilidad de generación de capital, de mi trabajo. Es decir, este gobierno, que dice ser progresista, de haber entendido hasta lo básico de la economía, pareciera que desconoce la misma, porque nos ha vuelto a todos, gracias a estas reformas tributarias que han pasado y que quiere poner, aumentar, exacerbar, volvernos a todos, completamente esclavos de nuestro trabajo de 5 a 10. Y si no tenemos ese trabajo, destinados a la pobreza absoluta. Yo nunca pensé que esto iba a pasar en un país como Colombia. Esto es el socialismo extremo y absoluto. Pareciera que el presidente Gustavo Petro o no leyó los primeros libros de clase o los primeros semestres universitarios estuvo tal vez en medio de mucho canelazo, qué sé yo, pero no entendió más allá de cómo generar riqueza en las naciones. El libro de la generación de riquezas nunca se lo leyó. Doctor Cárdenas, ¿está de acuerdo usted conmigo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, 2 o 3 ideas, Luis Carlos. Una, no ha habido, ojo con esto, no ha habido en la historia de Colombia, por lo menos en la historia que yo conozco, últimos 40 años, no sé, un gobierno más regresivo. O sea, esto no es progresivo, esto es todo lo contrario, es regresivo, es regresar atrás, es devolver el reloj, ¿no? Entonces, cuando alguien diga, no, este es un gobierno progresivo, progresista, no, es todo lo contrario, es devolvernos en la historia, devolvernos a un lugar donde no queremos estar, un lugar donde el sector privado no es dinámico, no genera proyectos, no hace inversiones, donde el sector privado está todo el día hostigado, está contra las cuerdas. Eso, el mejor ejemplo, las inversiones forzosas. Las inversiones forzosas es ese estado, es ese mundo regresivo. O sea, echamos para atrás y el Estado es el que va a dar el crédito. ¿Qué experiencia ha tenido el gobierno dando crédito? Mala. La cartera vencida del Banco Agrario es el doble de la cartera vencida del sistema. Entonces, ¿cómo así que el sector público sí sabe dar crédito? No, sabe dar mal crédito, porque de tiempo en tiempo tienen que llegar al Congreso un proyecto de ley para decir, borremos todas estas deudas malas del Banco Agrario para volver a dejarlo en ceros. Entonces, y eso pasa cada 4 o 5 años. Entonces, es regresivo. 2, tienen las categorías equivocadas. Este es un gobierno que no está en función de no cree en una categoría ahora muy importante que es la productividad, que es hacer más con los mismos recursos, no cree en la economía de las ideas. Todo es esa visión, digamos, de los factores de producción del siglo XIX. Ahora hay unos que no son materiales y son los intangibles y son los más importantes. Entonces, no cree que haya valor en los sectores de servicios, por ejemplo. Cree que solo la agricultura, solo la industria. Eso es de hace 150 años. Y por otro lado, tiene un error conceptual de fondo, muy de fondo, y es que cree que las buenas intenciones, si uno tiene buenas intenciones, conducen a buenos resultados. No se trata de tener buenas intenciones. Todos queremos tener un país más próspero, con menos pobreza, con más crecimiento. Pero hay que pensar es en los incentivos. ¿Qué incentivos tiene la gente? ¿No? ¿Qué incentivos tienen los empresarios? Y este es un gobierno que no piensa en términos de incentivos, piensa en términos del garrote. Entonces, en mi opinión, ese error fundamental lleva a que la economía se le pare, porque no está sintonizado. Está totalmente desactualizado en su forma de entender la economía y eso nos está dando malos resultados.
Y al mismo tiempo, súmele a esto es un tema conceptual, súmele a esto el problema ya de método, de gestión, de horas de dedicación a un tema, de madrugar, de empezar el día temprano, de las reuniones, de los comités, del seguimiento, del monitoreo, de la ejecución del presupuesto. Es decir, eso una parte muy importante del trabajo de un gerente, y aquí hay miles de personas que nos están oyendo que gerencian proyectos, que tienen negocios, saben que hay una parte muy importante del trabajo que es árida, no es esa parte como que son los aplausos y no, es árida, y eso, bueno, revisemos las cuentas, cómo vamos, miremos la ejecución de este proyecto, vamos a tiempo, estamos dentro del cronograma, dónde está la bolita, qué se paró, qué se frenó. Eso no lo sabe hacer este gobierno porque no le interesa. Entonces, pues eso también es muy malo para un país, porque ser presidente en parte es ser un gerente, y eso pues requiere gastarle tiempo al trabajo. Eso no es solo de salir a los eventos y agitar la opinión y agitar las bases para que griten y para que el presidente se sienta que su ego se le crece. No, ser gerente es un trabajo más pausado. Luis Carlos, lo dejo ahora sí porque me tengo que entrar a clase precisamente. Gracias por la llamada. Me encanta, doctor Mauricio. Como siempre, es un placer tenerlo acá en el programa. Es muy amable, muy gentil y buena clase. Gracias. Para que sus alumnos aprendan Gracias. cosas que aparentemente este presidente no entiende. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. 7:46, un abrazote, gracias. 7:46. Bueno, refrescante, ¿no? Totalmente. Bueno, pero ya nos dio clase aquí Luis Carlos. La maestría La que nos dio. tertulia económica. Diplomados, La la maestría que nos dio. FM.